Bueno, hoy es 31 de mayo del 2017. Estamos intentando comenzar una nueva línea de videos cortos de tipo pedagógico. Confiamos en hacerlo a través del blog no oficial de compañeros que están en Brasil y desde allí difundirlo fundamentalmente en Trinchera para la Liberación Nacional en Facebook, que es un lugar en el que nos proponemos reconstruir los caminos identitarios y de la memoria de la vieja Revolución Nacional, de la cual el peronismo fue su expresión más alta. Este video va a intentar expresar algunas reflexiones sobre la Revolución de Mayo. Sé que han pasado unos días que me han permitido reflexionar. Yo en la página lancé algunas ideas, algunas opiniones, mejor dicho, y hubo quienes dijeron que eran originales, que se impactaron, que los obligaron a cavilar sobre un hecho en el que no habían comprometido mayor atención. Esto me hizo pensar, también me hizo pensar el silencio en torno a la Revolución de Mayo. Más allá de alguna consigna de que el pueblo quiere saber de qué se trata, consigna que permanece, me parece que hemos desconsiderado la historia de la que provenimos. Y esto es grave, porque justamente no sabemos qué hacer de nosotros ni a dónde ir porque no sabemos de dónde venimos. Entonces, yo no voy a hablar de las anécdotas y de los hombres, de sus compromisos personales, de las presuntas ideologías de cada uno. Voy a tratar de reflexionar sobre aquellos años para ubicarnos en el momento en que supuestamente nace la Argentina. Concretamente, yo creo que la Revolución de Mayo es un proceso que desata un movimiento caótico, y porque es caótico es revolucionario también, porque arrastra la entraña de un mundo nuevo y totalmente inimaginable para la sociedad en la que se vivía. Es de una audacia increíble las fuerzas que se ponen en marcha a partir de la Revolución de Mayo. Pero para entender qué pasó, me parece que hay que tener muy en cuenta las dos guerras con Inglaterra. Recordemos que en Trafalgar se pierde la Gran Armada, España pierde la Gran Armada. Estamos hablando de España y haremos una pequeña diferencia cuando hablemos de la América española, pero era un mismo mundo. España pierde el dominio del mar en la batalla de Trafalgar. Una batalla que esa flota le costó casi todos los mejores bosques a la isla de Cuba. Fue un esfuerzo gigantesco, no solamente de España, también de la América española. Y los ingleses ganaron y ganaron los océanos. Y por eso es que después tenemos dos invasiones inglesas, porque tenían la impunidad de cruzar el océano. Y nosotros les ganamos dos guerras a los ingleses en ese momento. Más tarde le ganaríamos también la guerra de los ríos interiores. Pero en ese momento le ganamos, resistimos a dos invasiones y los vencimos. Y a mí me parece que eso va a desatar un proceso identitario y de autoafirmación y de autodignidad importantísimo. Quiero recordar a Frantz Fanon, cuando él habla de los colonizados en Argelia y dice: cada colonizador que muere un hombre y nace otro, porque el hombre dominado de la colonia nace como ser humano pleno cuando mata al colono. Pensemos entonces en las invasiones inglesas. Pensemos qué pasó con tantos voluntarios, con tantos libertos, con cuántos hombres del común
que tomaron prisionero a un oficial inglés o que mataron a un sajón cambiaron para siempre. A veces se nos olvida lo que pasó. Fue una conmoción profunda en una sociedad como la hispanoamericana, como la sociedad de Buenos Aires, una sociedad de castas, donde según el grado de mestizaje que tenía un hombre, si era tercerón o cuarterón o era mestizo, tenía establecidos los oficios que podía desempeñar y el traje que debía usar. Era una sociedad de castas, donde el oficio estaba dado por la mezcla de sangres, donde el porvenir de cada uno estaba determinado por las reglas y los protocolos de una sociedad colonial. Y todo eso se rompe en la guerra. La guerra rompe todos estos criterios. Cuanto más en una sociedad como la de Buenos Aires. La guerra identifica a los seres humanos, los hermana, crea nuevas camaraderías. La guerra deja veteranos decididos a hacer cosas que jamás habían imaginado a poder hacer. Estamos hablando de 1806 y 1807. La sociedad porteña se conmueve, se forman milicias, la gente se acostumbra a usar armas, a tenerlas en su casa. Se acostumbran a poder vencer a los ejércitos más fuertes del mundo. Diablos, no es poco. Pensemos que el fervor contra el protestantismo inglés fue tan fuerte que cortaron en tiras los mantos de la Inmaculada y se hicieron escarapelas blancas y celestes con las cuales se identificaban frente al invasor. Y no solamente salvaban su propia humanidad, sino que ganaban el cielo en la batalla. Y fue duro y ganaron. Y sobre eso viene la hecatombe en España. España es dominada y el rey queda prisionero de las tropas napoleónicas. Y se forma la Junta de Sevilla. Y desde aquí, los pueblos de América siguen expectantes todas estas situaciones terribles de la metrópoli. Y ocurre que la ocupación inglesa, la ocupación francesa de la península se extiende. Y Sevilla es ocupada. Y se forma un consejo de regencia en Cádiz, en una situación ya desesperada. Y las colonias tienen que aceptar el desafío de que dependían de un rey que ya no existe. Y dependen de virreyes que gobernaban a nombre del rey. Y el rey no existe. Entonces, lógicamente, tienen que ser reemplazados los virreyes. Y se forman juntas de gobierno que inauguran procesos democráticos en un lugar donde no los había habido. Y la gente aprende rápidamente. Aprende a preguntar qué está pasando, porque todos quieren opinar y todos quieren participar de alguna manera. Y se desata un proceso que continúa el de la guerra contra los ingleses, porque va a ser un proceso caótico. Me recuerda mucho lo que decía Rodolfo Kusch del magma. Se rompe la capa que contiene el magma y el magma volcánico fluye, y esa es la Revolución de Mayo, donde un cuarterón que a lo mejor tenía por destino solamente encender las farolas de las calles, va a poder convertirse con una lanza y con un sable en jefe de una tropa. En la medida que se le pongan 100 hombres atrás, va a tener poder, va a poder discutir la sociedad que quiere. Increíble. Es un proceso, es un terremoto social. Pensemos en la figura de San Martín, el gran libertador. Hijo de Carlos de Alvear, de uno de los aristócratas más importantes de España. No puede asumir el apellido, porque su madre era una india. Es el camarada de armas de Alvear, San Martín,
el que acoge a este huérfano, no era huérfano, a este niño que había que ocultar de alguna manera. Carlos de Alvear luego, en un momento dado, lo lleva a España con el otro Alvear, con su hijo legítimo, y se forma como un militar importante que va a hacer todas las campañas de la guerra en España, pero que vuelve en aquellos años. Y más allá de su trayectoria militar, seguía siendo un mestizo. El propio Alberdi, cuando lo conoce en la vejez, se sorprende de encontrarlo más blanco de lo que imaginaba, porque todos lo llamaban el tape, o sea, el mestizo de guaraní y de blanco, porque era hijo de una sociedad de castas. Pero él, con los granaderos a caballo y con su talento, con su inteligencia, con su capacidad de innovación, va a ser el gran libertador de los pueblos de América del Sur. Y él expresa también esa explosión caótica de gente que quiere saber qué está ocurriendo. Claro que no era toda la población de Buenos Aires la que se concentró en la plaza. Llovía, había 300, 400 personas, pero muchos de ellos estaban armados, con armas de puño, porque estaban decididos a todo. La tensión era enorme. La tensión era enorme. No solamente se trataba de reemplazar al virrey, sino de establecer una política. Por eso marchan las milicias hacia el interior, para convocar delegados, diputados provinciales a la Junta Grande. Son pueblos que están aprendiendo en medio de una situación caótica en que se rompen, en que saltan por el aire las castas. Están aprendiendo a gobernarse a sí mismos. El amo desapareció, la metrópoli está ocupada y todo el mundo está por delante. Y el último de los mestizos, con una tacuara y una lanza y poniéndose detrás a los paisanos, tiene derecho a opinar, tiene derecho a un mundo nuevo. Esta es una conmoción que nos resulta muy difícil imaginar. Hay que pensar en situaciones que se dieron el 17 de octubre del 45 o en el 2001, entre el 2001 y el 2002, para imaginar lo que habrá sido aquella revolución. Una verdadera revolución que trastornó todos los cimientos sociales de la América mestiza. Nadie imaginaba ser argentinos, eran todos españoles. Eran españoles americanos, la mayoría de ellos criados en hogares españoles, de padres españoles. Habían estudiado en Chuquisaca o en Madrid. Se sentían españoles, pero americanos. No era lo mismo. Y cada día que pasaba fue más diverso. El blanco y el celeste, que pudo haber sido la escarapela de aquel 25 de mayo, no lo sabemos. Algunos dicen que pudo haber sido el blanco y el rojo de la Junta de Semilla o de Cádiz, pero en realidad había mucha desconfianza al Consejo de Regencia de Cádiz. Se asumía la Junta de Sevilla, que también había desaparecido. Pero el blanco y el celeste eran los colores de la Inmaculada con la que la milicia se había identificado contra los ingleses. Y el blanco y el celeste también era el color de los Austria. Yo creo que los argentinos hemos olvidado la diferencia entre los Austria y los Borbones. Nosotros con sorpresa encontramos en España que los revolucionarios, los libertarios, los que pensaban en muchas cosas como nosotros, los que quieren todavía en España cambiar el mundo, son absolutamente antiborbónicos. Y para ellos los Borbones son los liberales, los masones, los traidores, los que traicionaron a España. Y los Austrias siguen siendo el gran proyecto nacional, el proyecto imperial. Pero es el gran sueño, el sueño más grande que tuvo España. Y aquí de eso no se habla, como de tantas cosas. Y es penoso que no se hable y que no seamos capaces de diferenciar a los Austrias de los Borbones. Y que no seamos capaces de imaginar
que la independencia y sobre todo la Revolución de Mayo y el proceso que nace en esos momentos es consecuencia del triunfo sobre Inglaterra. Porque ahí cambió el hombre americano. Ahí el último gaucho que acuchilló a un inglés cambió totalmente y se dio cuenta que podía él ser la cabeza de un proceso. Y esto es decisivo. Y esto es decisivo. Realmente América se va a trastornar totalmente cuando pierde la metrópoli y cuando aprende a gobernarse por sí misma y se forman juntas en cada una de las ciudades importantes y se eligen delegados y diputados en cada uno de los pueblos del interior. Y todas las viejas tradiciones campesinas y de los comuneros, las revoluciones indígenas, todo sale a luz, todo. En una América que ahora es fácil hablar de blancos y de negros y hablar de genocidios. Es tan fácil y tan tonto. En el imperio se habían respetado muchas de las aristocracias indígenas y muchos de los líderes indígenas eran equiparables a los príncipes españoles y se habían formado en colegios especiales y se pusieron a la cabeza de sus pueblos. Y todo aquello va a estallar al unísono en esos años, en esos principios del siglo XIX, en una gran mezcolanza. Ahora nos preguntamos por qué San Martín y por qué Belgrano y tantos otros republicanos imaginaron una monarquía para América. Es que no queremos comprender. Es muy difícil comprender aquel proceso revolucionario fantástico, aquel estallido social. Es imposible comprenderlo desde la posmodernidad y desde el progresismo estúpido en el que estamos ahora. Aquel fue un momento de liberación donde lo único que imperaban fueron los grandes sueños y la sorpresa de encontrarse con que todo era posible y que lo imposible era posible hacerlo realidad. Desde ponerse a la cabeza de ejércitos que se formaban improvisadamente, simplemente con la convocatoria de subirse al caballo y empuñar la lanza, a ser pareja con las hijas de la aristocracia. Lo hemos visto en cantidad de próceres, pero es que todo estaba cambiando, todo estaba cambiando. Y lo que pasó con los ingleses primero, a poco andar va a ocurrir con los oficiales españoles, con esos liberales, con esos masones que nos mandaba el reino luego, y sobre el cual se va a desatar el odio que venía arrastrándose desde siglos atrás, porque era una sociedad muy reprimida. Repito, era una sociedad de castas, con muchas heridas, con muchas represiones, con mucha autocensura, y todo eso estalló en un sueño inmenso en el que todavía estamos cabalgando. Ojalá estuviéramos todavía con ese entusiasmo de aquellos líderes que salían con su caballo y cuando volvían tenían 300 jinetes detrás y eran un ejército. Bastaba tener un caballo y una bandera y un prestigio personal, y ese prestigio se hacía en base a coraje y a rebeldía, que es lo que hemos perdido. Ojalá estas experiencias seamos capaces de validarlas hoy, en función del peronismo que predicamos, en función de retomar la Revolución Nacional, para enriquecer la trinchera por la liberación nacional desde la que estamos peleando.